28 de septiembre de 2025. El amanecer sobre la frontera occidental de Rusia no trajo calma, sino fuego. En cuestión de minutos, los cielos se transformaron en un campo de batalla tecnológico. Las fuerzas rusas desplegaron sus activos más sofisticados. El sistema Torem-2, con misiles 9M331, el Pantsir S-1 disparando ráfagas de cañones de 30 milímetros y misiles Tiarira, y el imponente S-400 Triumph con su radar 92N6E Gravestone y los interceptores de largo alcance 48N6TM. En el horizonte opuesto emergía un nuevo arsenal armas secretas suministradas por los Estados Unidos a Ucrania, combinadas con una generación avanzada de aeronaves no tripuladas. Decenas de drones FPV terrazaban el suelo, mientras enjambres de UJ-26 Beover y Sheila Minas 400 se lanzaban desde las alturas, cada uno portando ojivas de entre 30 y 50 kg. Sobre todo, las lanzaderas M142H y MARS desataban salvas de cohetes M31G MLRS, surcando el aire a velocidades superiores a los 3.000 km por hora. Durante los primeros instantes, la red de defensa rusa pareció desbordada. Los radares se saturaban, los operadores gritaban coordenadas y el sistema de mando emitía alertas rojas simultáneas en Kursk, Belgorod y Briansk. Rusia creía estar ante un ataque masivo de saturación, un enjambre diseñado para quebrar su línea de defensa. Pero en realidad, esa era apenas la primera capa de una operación cuidadosamente planeada. La falsa Victoria. A las 6:35 de la mañana, los comandantes rusos respiraban con alivio en los Storm 2 y Pantsir S-1H habían derribado decenas de drones. Los monitores mostraban intercepciones exitosas. Parecía una defensa eficaz, pero esa supuesta victoria era solo un engaño táctico. Mientras los radares rastreaban cientos de objetivos falsos, dos baterías HIMARS ocultas cerca de Kharkiv preparaban un lanzamiento de 6 cohetes. Su propósito no era destruir, sino revelar. Cada misil estaba equipado con telemetría capaz de provocar un bloqueo total del radar enemigo, obligando al S-400 a activar su sistema de fuego completo. En ese instante, los analistas ucranianos captaron el patrón electrónico exacto, la frecuencia y la posición precisa del radar Gravestone. El primer acto del plan había concluido con éxito en Rusia. Había expuesto su joya tecnológica. La trampa, con la ubicación del S-400 ya identificada, comenzaba la segunda fase a las 6:46 de la mañana. Una nueva salva de 6 cohetes fue lanzada, esta vez con intención letal, pero el radar ruso, tras su reciente disparo, entraba en un ciclo de recalibración de 25 segundos, una vulnerabilidad crítica. Durante ese intervalo, los cielos se llenaron de interferencias. Desde fuera del espacio aéreo ruso, entró en acción un sistema estadounidense hasta entonces desconocido, Skyvolt, una plataforma móvil de guerra electrónica que proyectaba falsos ecos de radar, multiplicando objetivos inexistentes. En lo alto, a más de 20 kilómetros, flotaban globos Aurora Relay, retransmitiendo datos ISR con precisión milimétrica. Y, en las sombras del aire bajo, se movían microplaneadores hechos Swarm, bloqueando radares de corto alcance y cegando a los operadores rusos ante drones kamikaze que avanzaban a ras del suelo. Los segundos pasaban a 6:46 anchis du mediodía. Mientras el radar del S-400 intentaba reiniciarse, un dron Boberger emergió de entre los árboles, ascendió y se lanzó directamente contra la cabina de control. La explosión de su ojiva de 40 kilogramos no mató a la tripulación, pero silenció el radar justo cuando los HIMARS entraban en su fase terminal. El golpe a la red. A las 6:48 de la mañana, los 6 cohetes impactaron la planta termoeléctrica de Belgorod, corazón energético de la región. Las explosiones se sucedieron como martillazos. La primera detonación destrozó el patio de conmutadores, lanzando llamas a más de 80 metros. La segunda rompió los transformadores principales,
provocando arcos eléctricos visibles a kilómetros. La tercera sacudió los cimientos con una onda sísmica registrada en toda la zona. Las siguientes destruyeron subestaciones y líneas de transmisión de alta tensión. La última convirtió el complejo en un cráter de fuego y acero fundido. En un minuto, el sistema eléctrico regional colapsó. Los trenes militares se detuvieron, las comunicaciones seguras se cortaron y los radares quedaron inactivos. Rusia, por primera vez, experimentaba ceguera táctica total en su retaguardia. Imágenes satelitales confirmaron el desastre. Moscú intentó negar un ataque, pero las señales térmicas eran innegables. Los mandos de la 20 Armada Combinada de Guardias quedaron aislados. Sin energía ni coordinación, Ucrania había invertido una docena de misiles, pero había derribado una doctrina entera en la creencia de que la retaguardia estaba protegida. Más allá del campo de batalla, horas después, entre ruinas humeantes y sistemas colapsados, se vivió una escena inesperada. Un grupo de soldados rusos desorientados, sin comunicación ni mando, fue hallado por tropas ucranianas. En vez de combat, hubo agua compartida, vendajes ofrecidos, respeto silencioso. Las cámaras captaron esos momentos de humanidad. Manos extendidas, gestos de compasión entre enemigos temporales. Era la contradicción viva de la guerra moderna. Tecnología de precisión letal, pero también empatía entre soldados. Un final incierto. La operación Belgorod dejó una lección brutal. Ningún territorio está fuera del alcance. El poder ya no reside solo en el número de misiles, sino en la inteligencia, la sincronización y la guerra electrónica. Sin embargo, en medio de la devastación, surgió una pregunta más profunda. ¿Puede la tecnología construir la paz o solo alargar el conflicto? Ucrania demostró ingenio, pero también mostró compasión. Rusia perdió una planta, pero quizás ganó una lección sobre la vulnerabilidad de sus sistemas. El reloj marcaba a las 7:01 las 5 de la mañana. Las llamas seguían ardiendo. Los radares intentaban volver a girar, y en algún punto, un nuevo orden estratégico comenzaba a dibujarse, porque la guerra no había terminado, solo había entrado en una nueva fase. 7 de octubre de 2025, 10 días después de la operación Belgorod, la línea del frente se había convertido en un tablero silencioso. Los drones ya no zumbaban con la misma frecuencia, las señales electrónicas se habían atenuado, y las imágenes satelitales mostraban algo que inquietaba a los analistas occidentales: un movimiento mínimo, pero constante. En la profundidad rusa, el Kremlin no emitió declaraciones, ni amenazas, ni comunicados, ni anuncios militares, solo silencio. Pero dentro de ese silencio, algo se gestaba: el resurgir del espectro. A las 2:15 de la mañana, hora de Moscú, un convoy de vehículos de transporte blindado se desplazaba sin luces por una carretera secundaria en el Oblast de Kursk. Cada camión llevaba una carga cubierta por lonas térmicas. Eran módulos de un sistema desconocido en Korshan, un derivado experimental del sistema antisatélite Noodle, ahora adaptado para cegar radares orbitales. La nueva estrategia rusa no era responder con fuego, sino borrar los ojos del enemigo. El 9 de octubre, en un evento invisible para los medios, un haz de microondas emitido desde la base de Plasetsky alcanzó la órbita baja durante 16 segundos. 3 satélites de reconocimiento comercial, Maxur, Planet y Sentinel, quedaron completamente ciegos sobre la región de Belgorod. Los analistas de inteligencia de la OTAN quedaron sin imágenes. Era como si un velo negro hubiera caído sobre la zona. Rusia acababa de crear su propia zona de silencio orbital, el golpe invisible. A las 4:32 de la mañana, una lluvia electrónica comenzó. No explosiones, ni drones, ni misiles. Solo un zumbido profundo captado por estaciones de radio desde Polonia hasta Finlandia. Era la activación de la operación Vesda Tenue, una red de interferencia táctica distribuida, desplegada en torres civiles y camiones de comunicación. En minutos, los enlaces satelitales Starlink usados por Ucrania en el frente norte quedaron inestables. Las transmisiones de drones comenzaron a cortarse. Las pantallas mostraban ruido, interferencia, estática. Los operadores ucranianos creyeron que era un fallo temporal, pero el patrón se repitió cada hora, como un reloj.
cada vez que intentaban reconectar. Los sistemas rusos enviaban una ráfaga de pulso electromagnético direccional que desactivaba los módulos de enlace por 20 minutos. Era una guerra sin disparos, pero devastadora. La sombra en el bosque, mientras la guerra electrónica se expandía. En la frontera entre Kursk y Sumy, un grupo de reconocimiento ruso, Unidad Alfa 12-, avanzaba entre los bosques. Su misión es recuperar un dispositivo Skyvo caído durante la Operación Belgorod. El artefacto, aunque destruido parcialmente, contenía módulos de software de encriptación estadounidenses. A las 5:06 de la mañana, los hombres encontraron la carcasa del dron entre ramas y nieve. Uno de ellos, el capitán Ilian, activó un escáner portátil, lo que descubrieron heló la sangre del equipo. El módulo seguía activo, enviando pulsos de baja frecuencia hacia el oeste. Era una baliza fantasma, diseñada para rastrear a quienes la recogieran. Ilian ordenó aislar el dispositivo en una jaula de faro de improvisada. 5 minutos después, un enjambre de drones ucranianos apareció en el radar, pero ya era tarde. El equipo se había ocultado bajo el espeso follaje. El bosque se iluminó con estallidos de fuego y metralla. El combate duró menos de 90 segundos. Solo un hombre ruso sobrevivió, herido, con la unidad Skyvo asegurada en su mochila. Cuando fue rescatado, murmuró una sola frase antes de perder la conciencia. Ellos sabían que vendríamos. La revancha estratégica. El 1 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso activó un protocolo reservado para emergencias críticas, AN Protocolo P-19, Korshen Negro. Su objetivo, reequilibrar el campo de batalla sin escalar el conflicto a nivel nuclear. Se desplegaron unidades de misiles Skandarem equipados con cabezas de pulso electromagnético MP no letales. A las 3:45 de la mañana, uno de ellos fue lanzado contra un objetivo vacío en las afueras de Kharkiv. No hubo explosión visible, solo un destello azul y una onda magnética que barrió 40 kilómetros a la redonda. Los sensores térmicos, radares y sistemas de control de vuelo de más de 200 drones quedaron inutilizados. El frente norte ucraniano se sumió en oscuridad digital. Por primera vez desde 2022, Ucrania perdió la superioridad de visión. El precio del silencio, el ataque no destruyó ciudades ni causó víctimas directas, pero sí algo más profundo. Desconectó miles de sensores, dejó unidades enteras aisladas y confundió a los mandos. El silencio ruso se volvió un arma psicológica. En un puesto avanzado ucraniano, un operador de drones escribió en su bitácora antes de evacuar: